accidentes que hay en las centrales nucleares son bajísimos. Y cada vez que hay un accidente hay una mejora revolucionaria en la gestión de la seguridad. El caso de Chernobyl es un poco distinto porque ahí hubo intervenciones humanas que no estaban respetando los criterios que tenían que haberse respetado. Son cosas que no podrían tener lugar en un entorno como es el entorno europeo. Muy buenas y bienvenidos a estos laboratorios que tenemos en el CIEMAT y que trabajamos para la fisión nuclear y la gestión de sus residuos. Me comentabas que estamos de suerte porque normalmente sería prácticamente imposible entrar con estos equipos y, digamos, personal externo a un laboratorio como este. ¿Por qué es eso? Pues efectivamente, esto va a ser una instalación radiactiva y en el momento en que sea una instalación radiactiva, los criterios de acceso para que nadie pueda ser contaminado por los materiales que trabajarían aquí en el futuro exigen que no podamos permitir acceso a personal externo sin unas protecciones y sobre todo no podríais traer tantos medios como son necesarios para grabar esta entrevista. Aquí estudiáis e investigáis en energía nuclear de fisión, que es la que se emplea en las centrales nucleares actualmente, en España, en Francia, en otros muchos países. Y como veo, la seguridad es primordial, ¿no? Incluso cuando se trata de investigación, claro. Efectivamente, en la tecnología nuclear se manejan materiales que son peligrosos y para que esto se pueda hacer sin ningún riesgo para la salud de las personas, pues la cuestión de la cultura de seguridad se impone desde el principio y además estamos sujetos a una supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear para garantizar que todas las operaciones que hagamos siempre sean respetuosas de la salud y de los medios que podamos utilizar. ¿Me puedes contar alguna, vamos a decir, medida que tomáis? Porque en este laboratorio, como me decías, todavía no es radiactivo, pero cuando estáis trabajando ya con materiales radiactivos, ¿qué tipo de medidas tomáis? Pues, por ejemplo, en este laboratorio va a haber una depresión, de manera que siempre el aire venga de fuera a adentro. Nunca pueda salir nada que esté en este laboratorio hacia afuera porque se lo lleve el aire. Luego, otro tipo de cosas, por ejemplo, que hacemos es que las personas que van a operarlo tienen que llevar una bata y un calzado especial para también que no puede salir del laboratorio, que tiene que estar controlado para que si hubiera cualquier tipo de contaminación, pues eso se quede siempre contenido dentro de esto. Luego hay en la puerta, no sé si lo habéis visto, unos paneles especiales para controlar cada persona que entra y sale de que no se ha contaminado. Además, pues tienen calzados, tienen mascarillas, tienen guantes como los que hemos usado en el COVID. ¿Medís incluso la radiación? Sí, cada vez que se entra y se sale, cuando está en operación la instalación radiactiva, se tiene que medir la persona, se mide lo que se dice en cuerpo entero, es decir, medimos las manos, el cuerpo, las piernas, todo lo medimos y lo medimos siendo sensibles a cantidades ínfimas de radiación. O sea que siempre se va a hacer una seguridad de que la persona que ha entrado, la persona que ha salido no está contaminada y si está contaminada pues actúa en consecuencia en ese mismo momento. Cuando tratamos la energía nuclear de fisión, que es la que controlamos hoy en día como fuente de energía, yo sé que la fisión consiste en romper núcleos atómicos grandes, ¿no? De átomos grandes. ¿Me podrías explicar un poquito más en qué consiste esta reacción y cómo se consigue esa energía? Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que los núcleos más pesados, que tienen más protones y neutrones, esos núcleos son inestables, son menos estables que los núcleos un poco más ligeros. Entonces, en el caso de la fisión nuclear actual, los isótopos que más utilizamos para producir fisiones son el uranio 235 y el plutonio 239. Un isótopo es una variante de un átomo, ¿no? Un isótopo es un átomo que tiene el mismo número de protones, pero puede tener distinto número de neutrones. Entonces puede pesar más o menos, sigue siendo el mismo elemento químico. Es decir, químicamente es indistinguible, pero desde el punto de vista del comportamiento nuclear sí que tienen comportamientos muy distintos. Por ejemplo, el uranio 235 es muy fácil de romper, de fisionar cuando incorpora un neutrón, mientras que el uranio 238, que es el más abundante de la naturaleza, pues aunque incorpora un neutrón, en general no se rompe. Es mucho más estable. Es más estable. Y entonces cuando incorpora el neutrón, pues en vez de romperse lo que hace es convertirse en uranio 239, que se desintegra enseguida y se produce en plutonio 239. Esto tiene de bueno que lo podemos usar para producir más energía y de malo que si no lo usamos así, pues es un residuo radiactivo. El romperse, cuando se rompe ese uranio 235, al romperse se producen dos trozos que son
de tamaños parecidos, no son idénticos, pero son de tamaños parecidos. Cada uno de esos dos trozos lleva una energía cinética importante, se va moviendo con una velocidad importante y cuando se frenan, depositan su energía en forma de calor en el medio que hay alrededor. En general, ese calor pues, va a calentar la pastilla de combustible y esa pastilla de combustible va a calentar el agua y ese agua, al final, a base de estar caliente, va a transmitir ese calor a una turbina. Y se evaporará ese agua, entiendo, ¿no? Se evapora ese agua. Dependiendo de la tecnología, puede que se evapore ese agua o que se pase a un circuito secundario donde se produzca la evaporación. Pero al final se acaba produciendo un vapor que entra en una turbina y esa turbina pues, genera electricidad. ¿Con el movimiento? Con el movimiento genera electricidad, ¿vale? Pero todo han partido de que hemos roto un núcleo de uranio 235, que esto es lo que nos obliga, porque muchas veces habéis oído hablar, que tenemos uranio enriquecido. Entonces, el uranio que hay en la naturaleza tiene muy poco uranio 235, menos del 1%. Y el que tenemos en las centrales nucleares lo queremos utilizar con enriquecimiento en orden del 4 o 5% de uranio en 235. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacerlo para que haya suficientes átomos que se rompen y además esos átomos que se rompen producen neutrones. Y esto es muy importante porque esos neutrones son los que luego van a producir la siguiente fisión. Entonces, no tenemos que estar continuamente añadiendo neutrones, sino que el mismo proceso de fisión genera los neutrones que dan lugar a las siguientes. Lo que se llama la reacción en cadena. Reacción en cadena. Entonces, en los reactores nucleares está controlado todo para que la cantidad de fisiones que hay por unidad de tiempo sea siempre la misma. Ni se pare, ni se aumente con el tiempo. No se vaya tampoco de mano esa reacción en cadena. Es una cosa que es muy, muy interesante. Los reactores nucleares están diseñados y tienen la peculiaridad de ser autocontrolados. Es decir, si empieza a aumentar la cantidad de reacciones en cadena, ¿qué es lo que pasa? Pues que aumenta la temperatura en el reactor y el reactor está diseñado para que si aumenta la temperatura se reduzca la probabilidad de producir fisiones. De manera que se autocontrola. Entonces, si va a subir, él solo se baja. Y si va a perder potencia, él solo aumenta la potencia. De manera que se autocontrola. Y esto permite un control mucho más fácil. Eso es parte de la razón por la que he oído que, por ejemplo, una vez se pone en marcha una central nuclear, conviene mantenerla más tiempo. Es decir, no en marcha como central nuclear, sino cuando se pone una reacción, lo ideal es mantenerla lo máximo posible para aprovechar esa energía el máximo tiempo posible. No es exactamente eso. Lo que pasa es que cuando dependiendo del tipo de tecnología, en las tecnologías actuales donde están los reactores refrigerados por agua, bien de agua a presión o en agua en ebullición, pero en agua, entonces en este tipo de reactores hay una serie de fenómenos que hacen que cuando el reactor para se generen lo que se llaman venenos neutrónicos que hacen que luego le cueste rearrancar la operación. Entonces ahí es lo que llamamos la dinámica de la generación de electricidad y del calor, hace que sea mucho más eficiente generar la electricidad con una potencia constante, aunque se puede cambiar, pero es más eficiente generarla de una manera constante, ¿vale? Y eso es por lo que normalmente se prefiere operar los reactores nucleares de fisión en lo que se llama en operación de base, que suministra siempre más o menos la misma energía. Lo que se puede utilizar es que normalmente la cantidad de energía que suministran los reactores de fisión es asumible porque es el 20%, normalmente en España es típicamente del 20% de la potencia que se está consumiendo. Entonces, ese 20% siempre se consume, con lo cual pues, se puede adaptar, recibir por la red eléctrica. Y luego se pueden hacer diseños de reactores y se pueden adaptar los reactores actuales para que se adapten mejor a las necesidades de consumo. Es decir, si no hubiera otros mecanismos, que los hay, porque tenemos ahora mismo pues, la hidráulica, tenemos la generación por gas, si no hubiera otros mecanismos para adaptarnos a la demanda, pues podríamos adaptar la generación de potencia haciéndolo de una manera prevista. Es decir, sabemos que por el día se consume más, que por la noche se va a consumir menos, pues lo preparamos para que esa operación sea viable. Y eso se hace en algunos países y se podría hacer también aquí. Existen dos grandes miedos cuando se habla de energía nuclear de fisión. Uno sería fuente también de lo que ocurrió con Chernóbil o con Fukushima, por ejemplo, ¿no? El miedo a un accidente y, por otro lado, el tema de los residuos. En cuanto a los accidentes,
hoy en día, ¿cómo de probable es que ocurra algo parecido a lo que pudo pasar en Chernóbil, por ejemplo? ¿O cómo se han adaptado las centrales nucleares para, obviamente, intentar evitar eso? El número de accidentes que hay en las centrales nucleares son bajísimos, tanto que los conocemos por su nombre. O sea, no es como en otras tecnologías en donde nadie dice el accidente de no sé qué. Y cada vez que hay un accidente hay una revolución, una mejora revolucionaria en la gestión de la seguridad. La tecnología nuclear se distingue porque cada vez que hay un pequeñísimo problema, por pequeño que sea, hacemos lo que se llaman lecciones aprendidas. Es decir, vamos a ver por qué se ha producido hasta el último detalle y cómo podríamos evitar que se vuelva a regenerar una cosa no exactamente la misma, sino una cosa parecida. Entonces, desde siempre, cada vez que se diseña un reactor nuclear, se hace un análisis muy minucioso de todas las cosas que van a pasar en operación normal, de todas las cosas que sabemos que podrían pasar en situaciones de accidente, incluso de todas las cosas que se nos ocurren y no sabemos cómo podrían pasar, pero que podrían complicar la operación de un reactor. Aunque no sabamos cómo pueden pasar, todo eso lo que se nos ha ocurrido, vamos a comprobar que en todas esas circunstancias tenemos una manera de generar y de controlar el reactor llevando a una situación segura. Y esto no lo hacemos nosotros y nos quedamos tranquilos, sino que hay un organismo independiente de los partidos políticos, independiente de los propietarios de las centrales nucleares, independiente de los usuarios, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, y ese organismo es el que se encarga de vigilar que esas medidas y esos diseños que estamos haciendo y esos estudios de seguridad están hechos de manera completa y de manera rigurosa. Entonces, cuando ha habido Fukushima, pues hemos aprendido una serie de cosas, en particular, pues cómo tenemos que gestionar los combustibles después de que está parada la central, y eso ha dado lugar a otro tipo de circunstancias. Y eso ha dado lugar a que se han hecho desarrollos en la tecnología. En el caso de los combustibles, pues estamos trabajando mucho en ver cómo cambiar la forma de los combustibles, no la forma, la composición de los combustibles para ganar más tiempo antes de que pueda haber problemas y poder en ese tiempo poner soluciones. Son lo que se llaman los combustibles ATFs, no sé si lo habéis oído hablar. Pues hay toda una tendencia en los últimos años de buscar nuevos combustibles que son más seguros. Y luego también se han hecho muchos estudios de ver cómo fue todo el proceso que dio lugar al accidente y cómo fue la evolución. Y eso se hizo un estudio que en todos los países europeos se ha hecho un estudio muy importante para adaptarnos a ese tipo de situaciones que dieron lugar, adaptarnos a posibles efectos de la climatología, como fue o de accidentes por inundaciones de agua o por otro tipo de accidentes naturales que puedan tener lugar en el entorno o que incluso no puedan tener lugar, pero los proponemos como si pudieran tener lugar. Entonces, todas esas maneras de producirlas las vamos a estudiar y para cada una de ellas se ha buscado una solución y se ha controlado tanto por el Consejo de Seguridad Nuclear como por los organismos europeos de revisión de seguridad a nivel de toda la Unión Europea. Entonces, todos esos estudios permiten garantizar que en las condiciones que tuvo lugar Fukushima, pues no se repetirían. El caso de Chernóbil es un poco distinto porque ahí hubo intervenciones humanas que no estaban respetando los criterios que tenían que haberse respetado. Y entonces eso pues llevó a poner la central en una situación que es dificilísima de llevar y que solamente se puede llevar cuando hay una combinación de operaciones que no son permitidas ninguna de ellas. Entonces son cosas que no podrían tener lugar en un entorno como es el entorno europeo. Voy a ponerme como abogado del diablo, ¿no? Y me dices, bueno, eso, que por ejemplo en Chernóbil se dieron una serie de circunstancias muy concretas, de errores humanos muy específicos que llevaron a esa conclusión. Hoy en día las medidas de seguridad también tienen en cuenta, estoy seguro que en muchos aspectos sí, pero es decir, todo ese factor humano que pueda ir, o sea, toda esa serie de combinaciones, ¿no?, que podrían ocurrir de fallos humanos hasta dar con un fallo muy gordo. Sí, claro que se ha mejorado muchísimo el análisis del comportamiento de las personas que intervienen en la operación normal y en la operación en caso de accidente. O
sea, hay toda una rama de estudios y de medidas nuevas impuestas para la gestión y la prevención de lo que llamamos accidentes severos, accidentes donde pueda haber algún material que salga de la central nuclear. Todo eso se está trabajando para intentar conseguir que los reactores, cada vez la probabilidad de que haya unas circunstancias o una situación, tanto por fallo humano como por la evolución normal del comportamiento o por situaciones ajenas a la operación del reactor, ¿sí? O por accidentes nucleares, accidentes naturales que influyen en la operación o en el entorno, todas esas situaciones, la probabilidad de que eso salga de la central nuclear sean realmente mínimas. Normalmente estamos hablando de probabilidades de una probabilidad en 10.000 años. Es el tipo de probabilidad que estamos buscando para conseguirlo. Y de hecho, esto lo que hacemos es adaptar los comportamientos, los protocolos actuales y las tecnologías que están utilizándose y modificando, si hace falta, los reactores nucleares actuales. Por ejemplo, se está teniendo cuidado para que no pase lo que pasó en Fukushima, que aun sabiendo que podía pasar, acabó habiendo explosiones de hidrógeno. Pues para que no pase eso, se están poniendo una serie de dispositivos en las centrales nucleares para evitar que el hidrógeno se pueda acumular. Entonces ya no podrá haber esas explosiones. Y como esto, todo un conjunto de tecnologías que son para cosas muy poco probables, que no van a pasar nunca en la vida, pero que de todas formas todas las centrales nucleares están equipadas para que eso no pueda pasar. Y luego está ese otro aspecto del tema de los residuos, los materiales que se producen, ¿no?, después de esas fisiones, que tienen una radiactividad constante, ¿no? Importante, sí. Bueno, constante no. No constante. La radiactividad nunca es constante. Bueno, siempre va decreciendo. Vale. Puede durar más o menos. Es verdad que hay residuos que tienen una vida media, que la llamamos, que es lo que tarda en llegar a la mitad de actividad, una vida media larguísima, de cientos de miles de años. O sea que sí que hay residuos que tienen una duración muy larga. ¿Y qué hacemos con esos residuos? Primero, déjame que puntualice. Sí. Al principio, las cosas, cuando tienen una actividad con una vida muy larga, que tardan mucho, viven durante mucho tiempo, su actividad es moderada, porque se van desintegrando poco a poco. Entonces, la actividad que producen, la radiactividad que emiten, es moderada. Entonces, al principio, lo que nos preocupa son aquellos que tienen una vida media más corta. Y entonces, típicamente, lo que nos preocupa son cosas que tienen una vida media de hasta 30 años. Entonces, en los residuos que nos preocupan, tenemos, por una parte, los residuos que tienen una vida media de hasta 30 años, que van a desaparecer su actividad al cabo de 100 o 200 años. Podemos considerar que ya su actividad es mínima. Y luego tenemos otros que duran miles de años, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer para todas estas cosas es, la solución que hay bien determinada es confinarla. De hecho, los residuos nunca están fuera de control. Primero están dentro del reactor mientras está operando el reactor, después se sacan del reactor y se meten los combustibles usados, se meten en unas piscinas que están en el mismo edificio del reactor. Después de ahí se llevan a unos contenedores que están ahora mismo lo que llamamos los ATIs, los almacenamientos temporales individualizados, que son como unos grandes contenedores que están también en el mismo recinto de la central, y después de ahí se llevarán a un almacenamiento geológico profundo, que es un enterramiento a unos 500 metros de profundidad, en donde va a estar contenido y cerrado, y además donde estamos seguros de que no va a poder salir de allí nada, salvo en millones de años de tiempo, porque está todo diseñado para que no se puedan mover los residuos, incluso asumiendo que dentro de 1000 años la cápsula en la que los hemos metido, que puede ser de acero inoxidable o de cobre, esa cápsula, al cabo de 1000 años vamos a asumir que se ha disuelto, cosa que no va a pasar, pero vamos a asumir que se ha disuelto. Pues después hay todo un entorno que llamamos de bentonita, que son unas arcillas especiales que son muy compactas y que dificultan mucho el movimiento de las aguas, de los líquidos, de las aguas en particular, y entonces esas aguas no pueden arrastrar los materiales que tenemos. Entonces se van a quedar donde las dejemos y van a quedarse ahí durante centenas de miles de años o millones de años si hace falta. Entonces todo eso lo vamos a hacer, y eso nos va a garantizar que en todo momento el residuo ha estado bajo control, desde que estaba operando en la central hasta que ha estado esperando para ser metido en el almacenamiento geológico profundo, y cuando ya está en el almacenamiento geológico profundo va a estar siempre bajo control. Una de las cosas que vamos a hacer es que durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que está en la central, está supervisado.
Y cuando está en el almacenamiento geológico profundo, durante un periodo largo también va a estar supervisado. Vamos a tener detectores para saber lo que está pasando y que no está pasando nada. Y además, quizás mencionar que además estamos trabajando para ir un paso más allá, y es poder reducir los residuos antes de almacenarlos. O sea, como hacemos ya con los residuos de operación de las centrales nucleares, digamos que las centrales nucleares tienen unos residuos mucho menos peligrosos, con una vida media más corta, que no generan este nivel de riesgo, pero que también hay que controlar, y que en España se llevan a lo que llamamos el almacén del Cabril. En ese almacén pues, se guardan residuos que son lo que llamamos de media y baja actividad, que son menos peligrosos. Entonces, lo primero que hacemos con esos residuos es reducirlos, reducir su cantidad, reducir su volumen, reducir el espacio que ocupan. Pues lo mismo se está trabajando también para poder hacer los residuos más peligrosos, el combustible irradiado. Entonces hay una tecnología en la que se trabaja, y por ejemplo CIMATA está investigando muchos años y seguimos investigando, que sería la posibilidad de reciclar los combustibles. Entonces eso significa que lo que es un residuo ahora mismo se podría tratar y transformar en lo que sería otro combustible, y ese combustible se podría utilizar para generar más electricidad, más energía, a la vez nuevo combustible y a la vez reduciendo la cantidad de residuos. ¿Sería nuevo combustible nuclear también de fisión? Nuevo combustible nuclear de fisión, sí. Lo que pasa es que ese combustible nuclear de fisión utilizaría no solo el uranio 235 que se pueda recuperar, sino el plutonio 239 que se ha producido durante la operación, y otros isótopos que también son utilizables. No vamos a entrar en toda la técnica, pero hay más isótopos que también son utilizables. Y bueno, una vez hemos comentado un poco estos dos grandes miedos, ¿no?, que puede haber en torno a la energía nuclear, ¿cuáles son sus grandes ventajas como producción de energía? Bueno, la primera ventaja fundamental es que es una fuente de energía que no emite CO2. O sea que en todos los modelos de cambio climático que se producen a nivel internacional, la tecnología nuclear es una de las tecnologías que aparece entre las tecnologías a tener en cuenta de cara a resolver la generación de emisiones de CO2. El que un país decida usarlo o no, pues es una decisión específica y política que toma cada país. Pero sí que a nivel global, tanto el panel de cambio climático como la ONU o la Agencia Internacional de la Energía, todos ellos prevén que va a ser necesario una cierta contribución de la tecnología nuclear de fisión para hacer que podamos mantener las emisiones de una manera controlada, como hace falta para no tener un calentamiento global inaceptable. Entonces, lo primero es las emisiones de CO2 son tan bajas como las más bajas de las energías renovables. Esto es lo primero. Lo segundo es que pueden operar independientemente de cualquier circunstancia climatológica, y además pueden operar con un combustible que puede estar en el reactor para varios años. Es decir, normalmente las centrales nucleares tienen comprado y acumulado el combustible que van a necesitar durante un tiempo muy largo de operación. Y eso hace que, vengan las circunstancias que vengan, pues se puede garantizar el suministro de energía 24 horas al día, y además que, aunque necesitemos comprarlo de vez en cuando, pero no es una cosa de decir, si no lo compro en los próximos 3 meses, me quedo sin suministro. No, hay suministro almacenado durante un tiempo suficientemente largo. O sea, la garantía de operación y la garantía de suministro de electricidad es otra de las características muy importantes. Y luego, en el caso de las centrales que ya están en operación, los costes de generación son bajos, porque el coste de la generación de electricidad de origen de fisión nuclear viene fundamentalmente del coste de construcción de la central nuclear, no del coste del combustible nuclear. El coste del combustible nuclear es una parte muy pequeña del coste de generación. ¿El mantenimiento? Incluimos siempre el coste de combustible más operación, más mantenimiento, todo eso es una parte pequeña, del orden de entre el 5 y el 15% dependiendo del tipo de central, pero es una parte pequeña del coste de generación de electricidad. Entonces, podemos decir que las centrales que están en operación ya tienen un coste de generación y que han amortizado durante los años, poco a poco han ido amortizando sus costes de generación. Seguirlas operando pues tiene un coste de generación relativamente bajo. Por resumir, el hecho de que las centrales nucleares de fisión
no generan, o sea, generan vapor de agua, pero no... Sí, efectivamente, lo que vemos en esas torres tan grandes que muchas veces se sacan para mostrar la tecnología nuclear, pues son vapor de agua, es el refrigerador. Luego eso, que pueden ser empleadas en cualquier momento que lo necesitemos, ¿no? Y un poco esa garantía de suministrar. Y luego que los grandes costes realmente vienen de la construcción, ¿no? de las plantas. Entonces, de cara a un futuro, teniendo en cuenta estas ventajas y teniendo en cuenta pues, esa descarbonización, ¿no? a la que estamos intentando ir en general con la producción de energía, ¿qué papel es el que juega la nuclear de fisión? Bueno, pues es lo que estaba diciendo antes. Esto depende del país. Cada país puede decidir usarlas o no usarlas, pero a nivel internacional, a nivel global, sí que tienen que tener un papel importante para seguir generando electricidad sin emisiones de CO2 y a un coste razonable, de manera que a nivel global de todo el planeta, pues la generación sea moderada en un proceso, al menos durante todo el proceso de transición, hasta que las renovables sean capaces de suministrar energía de una manera completa. Lo más probable es que en realidad, incluso a medio y largo plazo, las renovables siguen teniendo una evolución temporal a lo largo del día y a lo largo de entre días, o sea, lo que es la evolución estacional, importante, y además tengan un tipo de generación que no es con turbinas, que tiene unas ciertas características desde el punto de vista del detalle de la gestión de la red en sí misma, y entonces hace falta tener una central que sea lo que llamamos térmica, es decir, que sea con una turbina grande y que tenga una inercia y una capacidad de generación para compensar la demanda instantánea, que tiene que ser de una de las tecnologías que ahora mismo más o menos conocemos. Entonces puede ser o nuclear o puede ser de gas. Son las que tenemos. Antes se utilizaba el carbón, cada vez se utiliza menos, aunque sí hay que tener cuidado porque algunos de los países que han interrumpido la generación nuclear al final han acabado teniendo que utilizar tecnología de carbón. Alemania, ¿no? O igual hay algún otro por ahí. Sí, por ejemplo, es un ejemplo. Pero lo que sí que hay que ver es, de cara al futuro, si se va a apostar para esa función de regulación de la red, se va a apostar por una tecnología nuclear con bajas emisiones de CO2, o si no, al final se tiene que acabar recurriendo al gas, y en ese caso pues habrá una serie de emisiones de CO2 que siempre serán mayores que las que hay en el caso de la nuclear.